Les saluda Omar Jaén, estoy en compañía de María José Luca, gracias por su tiempo. ¿Cómo ha estado, ingeniero? Gracias por su tiempo. Ingeniero, rápidamente, a ver, el día miércoles de esta semana, en la sede de la CONAIE en Quito, hubo la reunión de la Asamblea de los Pueblos y de Organizaciones Sociales, en donde participó la CONAIE y usted como presidente de la CONAIE. Y en esa reunión se convocó a movilizaciones para hoy, viernes 15 de noviembre, ¿no? Y ahí surgió el debate y la pregunta, ¿no? En medio de los apagones, de la crisis económica, de la falta de empleo, ¿es el contexto para salir a las calles? ¿Es lo que corresponde salir a las calles en estos momentos, ingeniero? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista, estimado Omar y estimada María José. Y quiero saludar al pueblo ecuatoriano, que tengamos todos un buen día. Primero, disculparme, hemos tenido que salir de la casa para poder encontrar internet, así que estoy No se preocupe, no se preocupe. Lo importante es que estamos al aire, eso es lo que importa. Así es. Y muchas gracias por la pregunta. Creo que es muy importante aclarar, sobre todo, visto titulares en los medios muy pomposos intentando posesionar, a veces para desinformar. A ver, el día 13 reunimos en la ciudad de Quito en la Asamblea Plurinacional de los Pueblos y las Organizaciones Sociales y discutimos dos temas. Una primera cuestión que seguramente todos los ecuatorianos estamos preocupados, analizar la situación económica, social, política, institucional y de legitimidad del Estado ecuatoriano. ¿Qué está pasando con el pueblo ecuatoriano? Y en ese proceso, lógicamente, se dieron un vasto debate frente a esta realidad. Y un segundo tema para analizar y participar en las movilizaciones del día de hoy. Es más, yo estoy en este momento viajando a la provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, donde voy a participar en la marcha en conmemoración de los 102 años de la vida, de la lucha, en este caso que en 1922, un 15 de noviembre, fueron masacrados los obreros en Guayaquil, que de ahí incluso se construyó, ¿no es cierto?, este relato de Cruces sobre el Agua. Y en ese sentido creo que después de 102 años, la masacre a los pueblos no ha parado, la masacre a los trabajadores no ha parado. Solo miremos lo que está pasando en este momento a la gente común y corriente, prácticamente sin trabajo. Tenemos que huir del país con este fenómeno migratorio, una crisis profunda económica, energética, de inseguridad, que ese fue el contexto que analizamos. Ahora, volviendo a lo primero, mi estimado... Pero, a ver, entonces, ingeniero, solamente para aclarar el tema. A ver, hoy la CONAIE va a marchar en Latacunga, con usted a la cabeza, pero también va a marchar en Quito, porque creo que también había una convocatoria del FUT. ¿Qué es lo que va a pasar con la CONAIE? Primero debemos entender que el 15 de noviembre no tiene propiedad. Nosotros, la CONAIE, somos una organización más que participaremos en este alzar la voz, en esta marcha, el día de hoy, 15 de noviembre, una más de las seguramente cientos de organizaciones que manifestarán en Pichincha, en Cuenca, al menos en Guayaquil, con mucha fuerza, y de la misma manera en las otras provincias. Ingeniero, entonces ¿se puede considerar entonces que las movilizaciones de hoy son en contra del gobierno, buscan la salida de Daniel Noboa? Debemos entender que un país democrático, alzar la voz no es desestabilizar. La desestabilización en muchas veces viene de los mismos gobiernos de turno que no escuchan al pueblo. Alzar la voz en este momento de crisis, ¿qué vamos a quedar impávidos? Cuando miramos que el gobierno nacional no ha podido ni siquiera dar con la verdad de cómo está generando los procesos de corte, una planificación. En ese sentido, creo que hay muchos elementos para que el pueblo ecuatoriano salgamos con las voces en alto a decir: gobierno nacional debe cumplir con el mandato con la cual dio el pueblo. Debe haber una planificación, en este caso, en el tema energético, en el tema de la seguridad, en el tema del trabajo, en el empleo, cuando realmente hemos visto que el gobierno nacional, y aquí me voy directamente a las demandas, el gobierno nacional, en lugar de priorizar sobre las temáticas que aquejan al pueblo ecuatoriano, nosotros hemos analizado, hemos dicho, dentro de las cuantas demandas que salió del pueblo, de la Asamblea de los Pueblos, decimos: gobierno nacional, usted tiene
un contrato de $5 millones, en este caso, para pautar en los medios de comunicación, para dar a conocer. Nosotros demandamos que esos $5 millones deje de pagar en las pautas, traslade esos $5 millones para pagar a las clínicas dializadoras. Más de 500 hermanos han perdido la vida porque no han tenido este tratamiento. Se podría dar un alivio. Un segundo tema que hemos dicho en esta Asamblea de los Pueblos: solo cobre a 5 grupos económicos más importantes de este país. No estamos diciendo a todo el mundo. 5 grupos que adeudan aproximadamente $264 millones. Y a la cabeza está el Grupo Noboa. Cobre a su padre, cobre a su familia, $91 millones. Y esos recursos económicos traslade de manera emergente para resolver los problemas de salud. Pero miremos cuántas familias están en el dolor, que han sido contratistas del Estado, que dieron servicios al Estado y más de 5 meses, 8 meses no han tenido ese pago. Que priorice una política realmente para resolver de los más vulnerables en este país. Y uno de los temas también que se dijo, el presidente finalmente tiene que decidir ser candidato o cumplir con el periodo por la cual el pueblo ecuatoriano, en este caso, votó para que pueda gobernar. Ingeniero, ¿cómo está? Buen día. Yo quisiera que usted un poquito nos comparta cuál ha sido la planificación o cuál es la planificación a la que ha llegado la CONAIE con respecto a las manifestaciones anunciadas. ¿Qué acciones se llevarán a cabo en las provincias? ¿Cuál es la agenda que han establecido con las organizaciones y a quién convocarán? Bueno, el día de hoy, como había manifestado, somos una organización más en el número de organizaciones que movilizarán a nivel nacional: obreros, sindicatos, estudiantes, trabajadores, amas de casa. Es más, ayer nomás aquí yo pasaba por Pifo y efectivamente la gente de manera autónoma, de manera espontánea, están trasladando a los centros de administración donde la gente dice: oiga, vamos a exigir a las autoridades para que por lo menos digan la verdad, cómo están los cortes de la luz, y que es efectivamente doloroso. Así que la planificación del día de hoy es en algunas provincias seguramente desde la mañana, como en la provincia de Cotopaxi, y en la tarde la jornada de lucha, como siempre hemos visto, los compañeros que han manifestado desde las 4 de la tarde en adelante. Así que nuestras organizaciones vamos a acomodar en el horario que en cada provincia van a participar. Ingeniero, pero y en los siguientes días, porque también habían comunicado que el 21, 22 iban también a tener manifestaciones. Así es, saludamos, nosotros jamás vamos a estar en contra de ninguna movilización. Saludamos, tenemos conocimiento que el Frente Unitario de los Trabajadores convoca para el 21 a seguir haciendo acciones conjuntas, y nosotros el día viernes 22 tenemos la asamblea interna de la CONAIE, en donde definiremos también qué acciones vamos a continuar. Pero dentro de los puntos generales que también quedó es que vamos a ir construyendo asambleas territoriales unitarias, en donde las acciones que vayamos a emprender en el futuro realmente puedan ser compartidas, consolidadas y coordinadas entre las diferentes organizaciones. Ok, ingeniero, permítame cambiar un poco de los temas, vamos a lo político electoral. El día domingo de esta semana fue anulada la candidatura de Jan Topic. No va a estar en la papeleta del próximo año. Y esto se dio en el contencioso electoral. Y las dos organizaciones que plantearon esta causa en el contencioso electoral fueron Sociedad Patriótica y Pachacutic. Pachacutic, justamente la organización que cobija su candidatura presidencial. Yo le pregunto, ¿usted avaló esta causa que terminó con la inhabilitación de Jan Topic? Bueno, todos los actores políticos, todos los movimientos y partidos políticos estamos obligados a cumplir con la Constitución y la ley. A mí me dieron a conocer sobre esta situación y en las causales en las cuales pudiera incurrir. Yo, apegado a mis principios, a mis convicciones y a la honestidad, lo que habíamos dicho es: ok, el movimiento Pachacuti, en esta obligación, si hay una causal,
por favor presenten ese proceso y a partir de aquello serán las autoridades competentes, recogiendo toda la información, las que determinarán. Hasta allí nuestra participación. Y yo no tengo ningún problema con el señor Jan Topic, no la conozco, aquí no hay ningún problema individual, sino sobre las causales que efectivamente fueron valoradas en este momento. Pero ingeniero, sí entiende que le sirvieron de tonto útil, pues no, al gobierno nacional, porque le quitaron del camino a un candidato que resultaba incómodo, ¿no? Hasta parecería que hay un pacto, pues, entre Daniel Noboa y Leonidas Issa. Estimado Omar, el pueblo ecuatoriano me conoce, usted me conoce. Jamás me he pactado con ningún gobierno de turno. Jamás me pactaré con ningún actor político. En consecuencia, que sean las autoridades apegadas a la Constitución y la ley la que haya determinado. Y finalmente, sobre los resultados. Yo creo que en este punto de cómo ha manejado el país, veo imposible que el pueblo ecuatoriano pueda seguir confiando en un gobierno que prácticamente ha ido en contra del pueblo ecuatoriano. Bueno, los resultados se verán, ¿no? Ok, María José. Así es, y justamente sobre ese tema, para evaluar un poquito más, tenemos, como usted sabe, ingeniero, un país quebrado con un escenario multicrisis, crisis institucional, crisis eléctrica, crisis en seguridad sin precedentes. ¿Cuál es la propuesta entonces que tiene la CONAIE para el país como organizaciones sociales, como organización que agrupa los sectores que más están sintiendo esta crisis que menciono, los sectores más vulnerables? Lo que está claro es que estamos enfrentando una crisis estructural. Cualquier candidato, como hemos visto en estos días, que salen de expertos y casi tienen la solución mágica para todos los males, están mintiendo. Lo que debemos entender que aquí, sobre este problema estructural, debemos priorizar los problemas para dar salidas. Aquí creo que hay dos temas fundamentales que hay que poner los ojos y resolver. Uno, el tema de los cortes energéticos. Y segundo, el tema de la inseguridad. Lógicamente, en estos dos problemas va anclado toda la dinámica económica. Entonces, nosotros hemos dicho, solo miremos en el tema de los cortes energéticos. ¿Por qué ganó el gobierno de Noboa? En el primer debate, acordarán ustedes ecuatorianos, se presentó como el experto en materia energética y la gente dijo, wow, este sí sabe resolver. Y no se olviden, en la primera vuelta en el debate ya se tenía los antecedentes del diagnóstico de cómo estaba el sistema energético. Yo me pregunto, si en ese proceso, en el mismo plan, ya se sabía incluso cuantificadamente cómo iba a resolver, ¿cierto? 80 millones de dólares decían para dar mantenimiento inicial emergente a las termoeléctricas. Y resulta que pasaron más de un año y no ha pasado nada. Entonces, el gobierno nacional no está tomando decisiones apegadas a capacidades técnicas, tecnológicas, en base a expertos, sino está tomando decisiones políticas que prácticamente han llevado a profundizar peor la crisis. Y en este momento creo que el Ecuador está viviendo en su momento histórico, en el peor de. Un segundo tema que decimos, en el mismo tema energético. Mire, conocemos que va a empezar a operar la termoeléctrica de Esmeraldas, que dará 112.5 megavatios. Tenemos entendido también que va a entrar a operar Toachi Pilatón, 110. Pero ¿saben dónde está el tema? Si el gobierno nacional no hubiera peleado con sus pares a nivel continental, a nivel regional, seguramente hubiéramos tenido con bastantes posibilidades reales de contar con el apoyo de Colombia, que al punto que en este momento toca estar presionando, toca estar exigiendo, incluso nosotros en algún momento demandamos que vaya, siente y converse. Y creo que si es que Colombia da 250 más lo que tenemos acá internamente, sí podemos garantizar. Eso debería haber hecho el gobierno nacional. En consecuencia, en materia energética es priorizar lo que puede funcionar de manera inmediata y siguiente, poder planificar el resto de campos donde podemos crear, producir energía y resolver el problema energético en el país. Ingeniero, y para finalizar, yo sí quiero saber,
Sabemos que alrededor de 70 organizaciones sociales participaron en la contracumbre de los pueblos en resistencia, en rechazo a la cumbre iberoamericana que se realiza y termina hoy en Cuenca, y que plantearon un manifiesto al final de la jornada. ¿Usted conoce un poquito cómo estuvo ese proceso? ¿Por qué usted cree que es importante que se desarrolle una contracumbre y cuáles son los puntos que abordarán en ese manifiesto? Sí, nosotros también hemos sido participantes, como dimos a conocer el día 13, y que es más, hubo una reacción de lo que realmente a veces los políticos no indican, ¿no? Pero realmente en ese momento salió lo que realmente es del señor alcalde de Cuenca. Participamos preocupados porque dentro de las temáticas generales en el encuentro empresarial que tenían, también estaba a discutir, promocionar, en este caso, lo que los pueblos, los campesinos venimos luchando frente a la minería legal y frente a la minería ilegal. Sobre todo en la minería ilegal se ha dejado a vista y a paciencia de lo que han actuado. Contaminación de las cuencas que han dejado prácticamente solo a las comunidades luchar contra aquellos. Y estas economías, esta minería ilegal, están vinculados de economías ilegales que utilizan para aquello, para lavado de activos, lavado de dinero, pero también para explotar a niños, explotar a trabajadores. Pero además de eso, todo lo que sacan de aquello no están garantizando aquí en el Ecuador, sino están sacando hacia afuera. O sea, perdemos todo. Entonces, en ese sentido había una evaluación, una valoración de la participación de los campesinos, de los compañeros de las organizaciones frente a esta temática. No puede avanzar agresivamente ya el tema minero, que ahora más que nunca necesitamos analizar, porque estamos quedando sin agua, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Y es más, quiero adelantar este dato. Para 1950 estaba previsto el estrés hídrico, pero resulta que en la última convención, la COP16 en Cali, Colombia, resulta que adelantó este fenómeno. ¿Por qué? Porque no hay equilibrio en la madre naturaleza. En consecuencia, el estrés hídrico va a ser un problema para toda la región. Y es más, el Ecuador está dentro del segundo grupo que estaría sufriendo el estrés hídrico. Y una de las causales no podemos seguir alimentando en el tema de la minería a gran escala, que van a acabar colchones de agua. 7 de la mañana con 27 minutos. Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo. Hemos tenido a Leonidas Sisa, candidato presidencial de Pachacote. Gracias por su tiempo, ingeniero. Le agradezco mucho, estimado Omar, estimada María José, y también al pueblo ecuatoriano. Seguimos en este camino. Muchas gracias por el espacio.